La característica número 2, que identifica la democracia liberal y que está basada en la Biblia, es la participación política de la población. Esto quiere decir que toda la población, es decir, todos los seres humanos que viven en un territorio determinado, que comparten una cultura, un idioma por lo general en común, etc., deben o tienen derecho a participar de las decisiones que van a gobernar sus vidas, porque eso es la política. Bueno, la participación política de la población tiene base bíblica y vamos a demostrarlo con los siguientes textos bíblicos que vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 10, el versículo 17, dice ahí lo siguiente: y Samuel procedió a convocar el pueblo a Jehová en Mizpá. Bueno, cuando luego ahí seguimos leyendo, se habla de que los israelitas pedían un rey sobre sí mismos. En realidad estaban siendo convocados por Dios para que todo el pueblo pudiera tomar decisiones sobre su propio gobierno. En este caso pedían un rey. Es cierto, Dios no estuvo de acuerdo con que los israelitas de esa época se pusieran un rey sobre ellos. Los siguientes versículos, que no vamos a leer, deja claro que Dios les advirtió que tener rey pues tenía sus pros y sus contras. Pero igual este relato está basado en hechos reales, es inspirado por Dios y por lo tanto cuenta con la aprobación divina. Es decir, Dios fue el que usó al profeta Samuel para convocar al pueblo para que se presentara ante Dios en un punto geográfico llamado Mizpá, y allí se le iba a dar instrucciones, porque ellos reclamaban un rey sobre sí mismos. Bueno, está claro que los israelitas fueron convocados para participar de su futuro, de las normas y de las decisiones que iban a determinar cómo ellos iban a vivir. Eso es la política en realidad. Y aquí está claro que el profeta convoca al pueblo. Por lo tanto, hay toda una participación de la población. Por lo tanto, solo este versículo bíblico ya demuestra inequívocamente de que Dios está de acuerdo en que toda la población participe en tomar decisiones que determinen cómo gobernarse para poder saber cómo vivir. Claro, aquí no estamos hablando, evidentemente, de que la población puede decidir cualquier cosa sobre su futuro y Dios lo apruebe. Supongamos, la población dice: hay que aniquilar a un pueblo X, y Dios va a estar de acuerdo con ese exterminio. No, hay límites. Los límites son la ley de Dios, que está en la Biblia. Pero el punto que queremos llegar es que Dios aún así permite un margen de autogobierno. Dios no va a permitir que un pueblo diga: bueno, pues queremos deforestar todos los árboles del planeta porque, no sé, necesitamos tierra fértil para cultivar y nos quedamos sin árboles y podemos eliminar cualquier tipo de especie vegetal que puebla la tierra. No, no cualquier tipo de decisión puede tomarla una población y Dios estar de acuerdo con ella. No se trata de un libertinaje, se trata de que hay un margen de libertad dentro de la ley de Dios que Dios permite. Entonces, Dios no está de acuerdo con una dictadura donde un puñado de abusivos autócratas gobiernan oprimiendo al pueblo. Es más, en la historia del antiguo Israel leemos sobre reyes que actuaban de esa manera y Dios lo condenaba por completo. Es evidente que Dios quiere que el pueblo participe para poder tomar sus propias decisiones dentro de los márgenes que la ley de Dios establece, lo cual es indicativo de participación política de la población. Eso es una característica de la democracia liberal que, como leemos en estos versículos, tiene base bíblica. Y el siguiente versículo que vamos a leer es el de Joel, capítulo 2. Versículos 15 y 16 dice así: toquen un cuerno en Sión, santifiquen un tiempo de ayuno, convoquen una asamblea solemne, reúnan al pueblo, santifiquen una congregación, junten a los viejos, reúnan a los niños y a los que maman los pechos, que salga el novio de su cuarto interior y la novia de su cámara nupcial. Estas palabras, inspiradas por Dios, demuestran que Dios es el primero que está de acuerdo en convocar una asamblea solemne, es decir, una congregación de personas que de manera oficial se están reuniendo para un propósito. Es tanta la solemnidad de esa ocasión que incluso se toca el cuerno y se santifica mediante el ayuno, es decir, hay toda una ceremonia, un proceso para que las personas del pueblo acudan. ¿Y a quiénes se invoca para que vayan? A los viejos, a los niños, a las madres que dan de mamar a sus hijos, e incluso a los novios que están a punto de casarse. En realidad, a todo el pueblo. Reúnan al pueblo, dice al principio del versículo 16. Por lo tanto, Dios es el primero que está de acuerdo en que en determinados momentos toda la población debe de convocarse, debe de organizarse para acudir a un propósito específico.
No vamos a leer para qué es convocado el pueblo según el contexto de estos versículos que hemos leído. Pero vayamos al punto central. Dios es el primero que está de acuerdo en convocar a toda una población para un propósito determinado. Entonces la población tiene derecho a participar, porque la población es más que un conjunto de personas, donde ahí está usted y estoy yo, estamos todos. Entonces Dios tiene tanta consideración a la dignidad humana, consideración que muchos líderes religiosos hipócritas no tienen con sus propios feligreses, pero Dios es el primero que quiere escuchar a su pueblo, quiere escuchar a quienes integramos una población determinada para poder ver qué sentimos, qué pensamos, qué decidimos dentro de lo que su propia ley nos permite hacer. Algunos creen que Dios es un dictador, ¿no?, donde te regula hasta el más mínimo detalle y te dice qué hacer y qué no hacer. Algunos son así. Usted se sorprendería de que hay algunas sectas religiosas que por décadas han prohibido a los varones usar una barba, porque lo demonizaban y lo satanizaban, lo ponían como si eso fuera algo escandalosamente desaliñado y de mala apariencia. Una mente absolutamente macabra, retorcida y desquiciada, pensando en cómo restringir la libertad de una persona hasta en cuestiones estrictamente privadas. Pero así son los sectarios. Dios no es así. Dios te da mucho margen de libertad, pero te pone ciertos límites que están registrados en su palabra, la Biblia. Y los límites que pone son muy amplios, pero siempre son para nuestro bienestar. Pero dentro de esos límites hay todo un camino de libertad para saber qué hacer y qué no hacer. Bueno, ahí está la participación de la población en tomar decisiones sobre cómo vivir sus vidas, cómo gobernarse. Eso es política. Bueno, esto es una característica propia de la democracia liberal, la participación política de la población. Sin embargo, los cristianos teócratas lo aplicamos, esta propia característica, de una manera mucho más superior. ¿Por qué? Porque nosotros no somos como otros grupos sectarios, donde, como dije minutos atrás, definen hasta cómo debes de ser tu apariencia física, cómo debes de actuar en toda faceta de tu vida. Hay sectas religiosas que te controlan hasta el más mínimo detalle, no te dan ningún tipo de libertad mínima, a pesar de que la Biblia te lo permite. Son sectas fariseas del siglo XXI. Pero los cristianos teócratas no. Los cristianos teócratas jamás damos instrucciones sobre cómo vestir, qué comer, qué hacer en tal faceta de tu vida. No, simplemente enseñamos lo que manda la Biblia. Y el que es imparcial y escucha esas enseñanzas bíblicas se va a dar cuenta de que tienen un amplio margen de libertad, de maniobra del individuo para poder actuar dentro de su vida personal como mejor estime conveniente, sin que haya un grupo religioso sectario que esté ahí vigilando 24/7 cómo se comporta. Por lo tanto, los cristianos teócratas tenemos amplia libertad de acción en nuestra vida privada. Decidimos sobre qué normas aplicarnos para ver cómo vivir. Es decir, tenemos una participación, podríamos decirlo así, política, porque decidimos cómo vivimos dentro de los límites que nos permite la ley de Dios. Y eso es superior a la democracia liberal. ¿Por qué? Porque la democracia liberal también suele caer a veces en extremos como las sectas religiosas. Te dicen a veces, hay leyes donde te regula hasta el más mínimo detalle qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Hay leyes muy restrictivas, por ejemplo, en el control de la información pública, en el uso de tu propiedad privada. Hay democracias liberales donde la propiedad privada, el margen de maniobra con el que tú puedes actuar dentro de tu propiedad privada, hay muchas restricciones. Por ejemplo, no puedes en algunos países que tienen democracias liberales incluso llevar a cabo obras de construcción dentro de tu propiedad privada sin ningún tipo de permiso legal. Se necesitan requisitos y permisos legales. Es decir, hay un coartamiento de la libertad total que ni siquiera la Biblia te lo prohíbe. Eso demuestra que cuando el cristiano teócrata, ejerciendo su participación en su toma de decisiones de manera libre, es superior a la democracia liberal.